Gloria a Dios, qué maravilloso día y felicitaciones a todos los que en el día de hoy en cualquiera de los 3 horarios que tenemos cultos hoy han podido sacar el tiempo. Sé que es un momento que la gente con toda justificación aprovecha para hacer diferentes cosas, pero es bueno tener una buena representación aquí de los que sacamos un poquito de tiempo para hacer memoria de esto que Jesús hizo, que no pierda, que no se vuelva un día más, no porque somos religiosos, sino porque apreciamos lo que Jesús ha hecho. En esta mañana quiero incorporar ese hecho en lo que voy a compartir y el tema es la multifacética misión del Hijo de Dios. En estos días nuestro obispo pastor nos hizo una poderosa introducción, creo yo, un abreboca, una enseñanza. Su tiempo aquí, cómo inició y cómo él prevé que va a terminar esto maravilloso. Y la poderosa verdad es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿sabía usted que Él no ha terminado su misión? Generalmente cuando pensamos en Jesús, pensamos que Él ya acabó lo que tenía que hacer. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Jesús todavía no ha terminado. Su trabajo, su misión es de muchas fases. Sí ha terminado la fase que tiene que ver con nosotros aquí en la tierra, en este tiempo, la fase de la salvación. Esa fase la ha terminado. Pero yo me admiro, y yo sé que usted también, cómo Dios, desde la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba estipulado para morir por nosotros. Y este Dios eterno con quien no hay tiempos en realidad, porque siempre existe, cuando quiso hacer al ser humano y él pudo ver lo que iba a pasar, supo que el ser humano iba a fallar. Y su amor fue tan grande que en ese mismo tiempo él programó cómo redimirnos. Tremendo. ¿Puede usted creer eso? Usted y yo quizás, si vamos a tener un hijo, hay personas que van a tener un hijo y los médicos le dicen, bueno, el hijo va a salir malforme, deforme, va a tener esto, va a ser un vegetal, no se va a poder, y usted puede médicamente abortarlo, porque no va, usted toda la vida va a tener, y la persona decide eso. Tiene que ser una persona que ama mucho, que quiera, que respete la vida también, pero que quiera, a pesar de saber eso, de tener ese hijo y dedicarse toda su vida a cuidarlo. Algo así como lo que hizo Dios. Él pudo ver, porque Él, delante de Él están todos los tiempos. Él no nos obliga a hacer las cosas, pero Él puede hacer un pantallazo y puede ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y Él pudo ver que el ser humano le iba a desobedecer. Y pudo ver todas las consecuencias. Sin embargo, Él decidió crearnos y también por su amor tan grande decidió salvarnos. Hacer la forma de salvarnos. Quiero decirles que esto que nosotros celebramos hoy, Viernes Santo, este día, no fue programado hace 2000 años. Esto fue programado desde la eternidad. ¿Puede usted creer eso? Antes de que Dios creara a Adán, antes de que Dios creara a Noé, antes de que Dios creara cualquier cosa, ya Él tenía un plan para cómo redimirnos. Es un amor que no nos merecemos. Y es un amor que en realidad no lo podemos comprender 100%.
es un amor más grande que cualquier cosa que nosotros pudiéramos pensar. El objetivo de esta reflexión hoy, les invito a hacer conmigo de la multifacética misión del Hijo de Dios, es celebrar el día de hoy, celebrar este tiempo, celebrar esta fase de la misión de Cristo, pero también que nos ubiquemos y sepamos que eso no fue el final, que tampoco la resurrección fue el final. Amén. Ni siquiera la gran resurrección fue el final. Hay más. Hay más para nosotros y hay más para Jesús. Jesús todavía trabaja, no ha terminado. No ha terminado. Él tiene que completar una gran misión, un gran proyecto, un proyecto de Dios. Y él desde joven, desde los 12 años ya él sabía cuál era el proyecto de Dios. Y dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre, él usó la palabra negocio, de mi Padre me es necesario andar? O sea, él estaba clarito que él tenía una misión, que esa misión cubría varios siglos, cubría mucho tiempo, y que somos parte, quizá la parte más importante del proyecto, pero no somos todo. Hay otra parte. ¿Para qué vino entonces Jesús? ¿Cuál es esa misión de muchas fases, de varias fases, para la cual Él vino? Bueno, vamos a ver que primero Él vino para hacer posible la redención del ser humano y su reconciliación con Dios. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir es pagar un precio para algo o para alguien, para volver a poseerlo. Por ejemplo, si hay personas que cuando no tienen dinero, van a la casa de empeño, gracias, habla bien inglés, a la casa de empeño, y allí dejan quizás su cámara, su celular, y le dan un dinero, ¿verdad? Pero llega un momento que la persona quiere rescatarlo y va y lo redime. O sea, que paga el precio, el costo de eso para volver a tenerlo. Bueno, eso fue lo que Cristo hizo inicialmente. Él redimió, porque nosotros, disculpe, nosotros estábamos como vendidos, nos habíamos vendido voluntariamente a Satanás. ¿Sabía usted eso? Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y obedecer la voz de Satanás, que había usado la serpiente, la Biblia nos dice en Romanos 6 que a quien nosotros escogemos servir, somos esclavos de esa persona. Entonces el hombre, sin quizás estar bien consciente de lo que hacía, decidió ser esclavo de Satanás. Fue una decisión voluntaria. Dios no le obligó, ni siquiera Satanás le obligó. Satanás plantó una semilla de interrogación, y nosotros, que tenemos libre albedrío, podemos decidir sí o no. Y el hombre en ese momento lamentablemente decidió que quería probar lo que el enemigo Satanás le decía, y de una vez su vida interna cambió. De una vez Adán y Eva registraron algo pasó. De una vez se sintieron avergonzados. De una vez siempre estaban desnudos, pero no había morbo, no había culpa, no había pecado. Pero de una vez nació el pecado. El pecado es rebeldía contra Dios. El pecado es transgresión de la ley. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Sabemos que se escondieron. Y de ahí en adelante vemos muy pronto
guerra, problemas entre la primera pareja. Su hijo, un hijo mató al otro y así sucesivamente a través de la humanidad. Entonces el ser humano se había vuelto esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Así que como Dios fue el que nos hizo y éramos propiedad de Él, y Él nos había creado con amor y había hecho para el ser humano, inclusive para la primera pareja, Él había hecho todo ese huerto de Edén. Y a mí me gusta pensar que Dios fue tan fabuloso que Él dio espacio para que el hombre creciera. Habiendo hecho al hombre a su imagen y semejanza, Él sabía que a medida que el hombre iba usando su intelecto, iba a tener ideas, iba a descubrir cosas. Y Dios dejó, la Biblia dice que ahí en las inmediaciones del huerto del Edén había oro, había mucho, o sea, en el momento que el ser humano empieza a explorar y a usar, él iba a encontrar todas esas riquezas que Dios había hecho para él. Entonces, ¿qué pasó? Vemos pues que lamentablemente la relación entre Dios y el ser humano se rompió. Por años, por siglos, el ser humano se alejaba de Dios. Dios finalmente tuvo que buscar a una persona en toda la tierra, que hubiera un ser humano que buscara a Dios. ¡Qué lío! Finalmente, la única persona que temía a Dios en toda la tierra se llamaba Abraham. Los judíos no fueron escogidos porque Dios es parcial, no, simplemente que el único ser en toda la tierra que tenía su corazón dispuesto a obrar en ese momento era Dios, era Abraham. Y de su descendencia, hebreo, de ahí vinieron los hebreos, los judíos, que es una parte de la gran nación de Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Dios tenía pues que redimir al ser humano para volver a tenerlo como suyo, para poder tenernos como hijos, para poder rescatar eso que se había empeñado voluntariamente a Satanás. Había que pagar un precio. ¿Cuál era el precio? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo el ser humano, toda la humanidad estaba condenada a dos tipos de muerte. La muerte física, que era desaparecer de la faz de la tierra, y la muerte espiritual, que fue la primera en ocurrir, que es separación de la relación con Dios. Entonces había un grave problema que ya Dios sabía que iba a suceder. Y esto es muy interesante. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? ¿Por qué no mandó Dios un ángel? ¿Y por qué Dios no hizo un milagro y ¡pum!, les perdonó el pecado? No se podía, porque el hombre era humano y por ser humano podía morir. El ser humano puede morir. Los ángeles no pueden morir. Dios no puede morir. Son espíritus, no pueden morir. Entonces había un gran reto, porque ¿cómo se iba a salvar al hombre de la misma condenación que el hombre por su voluntad trajo por sí mismo? Que era que el hombre tenía que morir física y espiritualmente por el pecado. Bueno, había que conseguir un hombre que fuera sin mancha, que se mantuviera en la voluntad de Dios. ¿Y qué hombre iba a ser si todos los hombres ya nacían en qué? En pecado. ¿Cómo se iba a resolver esto? Entonces el gran amor de Dios, aleluya, llevó
Yo me imagino una reunión. Yo quiero redimir al ser humano. Es mi creación. Yo no quiero que se vaya a desperdiciar. Alguien tiene que convertirse en hombre, en ser humano, para salvar al ser humano. Y entendemos que hay un paralelo ahí con Isaías. ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? Decía Dios. Y como Isaías, Jesús dijo: heme aquí, yo iré. ¿Sabes lo que va a implicar? ¿Sabes que aunque eres Dios, vas a tener que despojarte de tu divinidad y ser como un ser humano? Que aunque sabes cosas, aunque podías hacer un milagro para no sentir el dolor, para no tener hambre, para no tener calor, no puedes usarlo para suavizar la realidad del ser humano. ¿Sabes todo lo que implica eso? ¿Sabes que vas a tener que morir por ellos en una forma cruenta para que todos los seres humanos puedan estar libres de obligatoriamente? Tienen que morir físicamente porque ya eso es una consecuencia. Dios lo dijo: en el día que comas, ¿qué? Morirá. Ya los hombres, ustedes saben que vivían como árboles 900, 800, tantos años. Ya iban a empezar a restarse y eventualmente bajaba la edad, bajaba, hasta que ahora dicen que el promedio en Panamá es 78 años, ¿ok? En algunos países europeos son 84 años. Pero sabemos que la gente vive mucho más que eso, pero es el promedio entre más o menos los más altos y los más bajos. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Que Cristo tuvo que estar dispuesto desde allá. Y empezaron a hacer un plan. ¿Cómo iba a ser? Todo el mundo, cuando llegó el momento, a Dios no le sorprendió nada. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Le dolió, le dolía, pero Él ya lo había visto. Y cuando llegó el momento, tenemos que escoger a un pueblo para que por él nazca el Salvador. Y usted sabe la historia, Navidad y todo eso, Abraham y toda su gente, los hebreos, pueblo de Judá, y cómo finalmente nace esta segunda persona de la Trinidad. Y su nombre, cuando nace, es ahora que Jesús. Tiene nombre de como los seres humanos. La palabra Jesús significa Salvador, y es lo mismo que el nombre Josué y otras que vienen de la misma raíz. Bien, y Jesús nace y es Salvador. Un ángel no nos hubiera podido salvar, porque el ángel no puede morir. Y a mí me gusta meter esta cuña porque yo tengo la costumbre, cuando yo voy a Panamá, generalmente voy en expreso, yendo y viniendo, o al menos uno de los dos, yo evangelizo a la persona que está al lado mía. Y me gusta esta estrategia porque me ha dado muy buenos resultados. Y siempre se lo recuerdo. ¿Sabía usted que un espíritu no puede morir? Dios no puede morir. Los ángeles no pueden morir. Satanás no puede morir físicamente. Usted no puede matar a Satanás. Y por eso Jesús dijo en Mateo, creo que 25, que Dios hizo para Satanás y para sus ángeles el infierno, el lago de fuego. Porque aunque no pueden morir, pueden ser ¿qué? Atormentados. Bien, ¿qué pasa? Usted y yo tenemos en nosotros también eso que Dios puso, porque quería tener relación con nosotros. Él puso espíritu. Así que aunque el cuerpo nuestro vuelva al polvo y muere, nuestro espíritu no puede morir.
Y esa es la parte que a veces la gente olvida. Tu espíritu, mi espíritu no puede morir. El cuerpo morirá, pero el espíritu seguirá viviendo. Y hay solamente dos lugares para el espíritu: o en el tormento, el lugar que fue hecho para Satanás y sus ángeles, o la gloria, que es el lugar que Dios tiene. Entonces vemos que era necesario que Jesús viniera, que alguien nos viniera a salvar. Y por esa única razón, la única razón por la cual Jesús vino en carne, era porque tenía que morir en tu lugar y en mi lugar. Y un Viernes Santo nosotros recordamos eso. Recordamos el gran amor de Dios, que Jesús quiso ir hasta las últimas consecuencias para salvarnos. Si usted está aquí y aún usted no ha hecho esa reconciliación con el Señor, este es un bello momento para hacerlo. Este culto es una buena oportunidad. Ahora, no solamente porque Dios es un Dios completo, Él da un paquete completo. Y no solamente que Dios quería redimir al hombre, sino que Dios también quería darle un nuevo modelo de vida al ser humano. Entonces Cristo vino, no solamente vino y murió y boom, no, nació, vivió, creció, modeló, enseñó, discipuló. Y de ahí es que viene para nosotros el concepto discipular. Escuchen muy bien, esta iglesia cree en el concepto discipular. ¿Qué es discipular? Discipular es enseñar, modelar y practicar. Enseñar, modelar y practicar. Los discipuladores tienen que ser personas que enseñen, tienen que ser personas que modelen, y tienen que ser personas que con el grupo los entrenen por medio de la práctica. ¿Ok? Si el pastor o cualquiera viene y predica, eso es maravilloso, pero eso no basta para hacer discipulación. La discipulación tiene que ser llevada a la práctica y tiene que tener un instructor, una guía, una persona que te ayude para que uno pueda desarrollar eso. Y por eso nosotros queremos que cada persona que se haga miembro de esta congregación sea parte de un discipulado. Los discipulados no son perfectos, usted va a encontrar personas imperfectas como usted y yo ahí, pero es un sistema necesario. Es enseñar, modelar y entrenar por medio de la práctica. Ahora, entonces Cristo vino y formó discípulos, enseñó, modeló con su vida cómo se debe vivir y les llevó a la ¿qué? A la práctica. Y les llevó, dejó la orden de seguir lo que él hacía. Ahora, no solamente era necesario, estamos hablando del paquete, que él enseñara y discipulara y todo eso, sino que tenía que capacitar con el mismo, la misma efectividad que él tuvo. Porque el enemigo, ¿quién es? El enemigo es Satanás y sus demonios. Todos los ángeles que se rebelaron con Satanás, 1/3 de los ángeles del cielo. ¿Usted creía que los golpes de estado aquí en la tierra eran los más virulentos? El peor golpe de estado fue el que intentó hacer Satanás. Convenció a 1/3 de los ángeles que se rebelaran contra un perfecto y buen Dios, y lo hicieron. Y hoy esos ángeles son los que le llamamos ¿qué? Demonios. O sea que Satanás no está solo, él tiene un ejército
de demonios que trabaja con él. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vemos que Dios entonces tiene que capacitarnos con su palabra. Por eso tenemos la Biblia, que hay que leerla, hay que obedecerla, con los que nos pone de maestros, de guía, de discipuladores, y con su Espíritu Santo, que es Dios, tercera persona de la Trinidad, que viene y mora en nosotros y desde adentro nos impulsa para hacer las cosas que agradan a Dios. El paquete completo. Pero ahí no termina, hay un puntito más que quiero mencionar en este paquete de la redención, de la salvación que Cristo nos trajo a nosotros un día como hoy. Bien, y es que Él no nos deja solo. Él no nos deja huérfanos. Eso Él lo dijo en el libro de Juan. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios nos acompaña por medio de su Espíritu Santo. Dios nos sana. Dios nos provee. Dios nos consuela. Dios nos aconseja. Todo eso es parte del paquete de la redención. El paquete que nos vuelve a ser hijos de Dios, que nos vuelve a posicionar como herederos. Un heredero tiene un padre que le deja bienes. Y ahora como herederos, porque Cristo murió por nosotros y nos redimió, tenemos derecho a las cosas buenas de Dios. Y así es. Pero esa es una fase. ¿Cuál es la primera fase? La fase de la redención. La fase de la salvación que usted y yo debemos recibir. Pero hay otra fase que quiero mencionar, y cada uno podría dividir eso como mejor le parece, pero yo lo estoy haciendo de esta forma. Es que prepararnos un lugar y un reino. Cristo dijo en Juan 14, 1 a 3. Déjame leerlo. No hay alguien arriba, ¿verdad? Vamos a leerlo acá. Juan 14, 1 a 3. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él no está hablando de una sola casa. Él está hablando en todo lo que mi Padre posee, todo su terreno, todo su reino. Hay muchas moradas. Si no fuera así, si así no fuera, yo os lo hubiera ¿qué? Dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es muy importante. Cristo dijo: no solamente les salvo, no solamente les redimo, no solamente les sano, no solamente les proveo, pero no les voy a dejar aquí en las condiciones humanas que existen. Dice: yo voy y les voy a preparar un lugar y regreso. Por eso hablamos de la segunda venida de Jesús. Regresaré. Y Él dice: créanme, si ustedes creen a Dios, créanme también a mí. Yo voy a preparar lugar y yo voy a regresar a buscarlos y llevarles al lugar que yo he preparado para ustedes. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. No se olvide que hay una segunda venida de Jesús. ¿Usted se acuerda? La primera fue la de Navidad que celebramos.
Cuando el mundo quizás había perdido esperanza, Cristo vino. Y en el mundo de ahora, con tantas situaciones, terremotos, infecciones, muertes, violencia, situaciones inmorales, pareciera que el mundo no tiene salvación. Pero un día Cristo regresará por usted y por mí si somos fieles. Él va a regresar. Y con eso quiero concluir esa fase, no quiero demorarme mucho. Así que Él nos prepara un lugar. También nos galardonará. La Biblia nos dice en 1 Corintios 3:12 que Él nos va a galardonar por las buenas obras hechas después de la salvación. O sea, no es por la salvación, porque la salvación es gratis. Lo que Él hizo para redimirnos no lo merecíamos ni podíamos pagarlo. Pero después de ser salvos, Dios quiere que cada persona trabaje, haga cosas, tenga la responsabilidad, imite a Jesús, que fue lo que Él hizo. Él alcanzó a la gente, Él hizo discípulos, Él hizo buenas obras. Esas mismas cosas Dios quiere que nosotros hagamos. Y la Biblia nos dice, no tenemos tiempo para buscar en eso ahora, pero en varias partes de la Biblia, inclusive 1 Corintios 3, como le dije, versículo 12 y los alrededor, nos dice, por ejemplo, en esa, que lo que nosotros hacemos encima de lo que Cristo hizo, ¿qué fue lo que Cristo hizo? El trabajo de salvación. Él dejó el fundamento. Que lo que nosotros hacemos después de convertidos, Dios lo va a examinar, Él lo va a evaluar. Y ahí dice, el trabajo que hacemos puede ser de calidad de oro, de calidad de plata, de calidad de heno, de calidad de paja. El oro y la plata y las piedras preciosas resisten el fuego, se purifican, se vuelven mejor. El heno, la madera, la paja, no. O sea, todo después que yo recibo a Jesús, todo lo que yo hago, como por ejemplo, si yo soy músico, si yo vengo a ministrar y vengo a hacerlo con un corazón limpio, lo hago de corazón. Lo hago aunque quizás no tenga el mejor instrumento, pero lo hago de la mejor forma. Eso puede ser calidad, ¿qué? Oro. Si yo recojo la ofrenda, ¿no? Soy ujier y no meto la mano en la ofrenda. Soy responsable, llego a tiempo, me presento bien. ¿Usted me está entendiendo? Si yo barro, limpio la iglesia, aunque no me paguen quizás un montón de dinero, pero porque yo lo estoy haciendo para el Señor, lo hago de la mejor forma. Si yo predico y yo me preparo, oro, pido que Dios bendiga y le doy la gloria a Dios, no me quedo yo con el mérito porque no me pertenece. O sea, Dios va mirando cómo hacemos las cosas para calificarlo como oro, como plata, porque en 1 Corintios 3 nos dice que yo puedo hacer un montón de cosas, pero que si no lo hago con amor, es como basura, no sirve de nada. Bien, entonces, en esa fase también está, no solamente eso, sino que Él nos va a dar no solamente un lugar para vivir, sino un lugar para reinar con Él. Esto es muy interesante. ¿Cómo lo sabemos? Cuando, por ejemplo, leemos en el libro de Lucas, donde Él está hablando una parábola, Lucas 19, la parábola de las minas. Y más adelante en Mateo 25, cuando habla de la parábola de los talentos,
Fíjese lo que Jesús dijo. El reino de los cielos es así. El reino de los cielos es como esto. Y él dice, un señor, en el de Lucas, llama a sus siervos. Y fíjate qué tan parecido es a lo que Jesús vive. Este señor llama a todos sus siervos, le da un dinero, talentos en un lado, minas en el otro, y dicen, trabájenlo. Y cuando yo venga, yo les voy a recompensar. Dice Lucas 19 que él va y recibe el reino. O sea, le dan la autoridad, le dan la posesión, lo nombran soberano del reino. Y él regresa y le pide cuentas a sus siervos. Y ustedes saben la historia. El que recibió 10 lo trabajó y ganó 10 más. El que recibió 5 lo trabajó y el que recibió 2, pero el que recibió 1, como nada más era 1, él dijo, ese hombre me está pidiendo más de lo que él me dio, así que lo escondió. No tenemos tiempo, pero eso es por si acaso usted piensa que lo que usted tiene o lo que usted puede hacer no es mucho. Ajá, no, yo oigo, eso que tiene más. No es la cantidad, es la calidad. No es la cantidad, es la calidad. Lo que usted haga, hágalo con amor, con dedicación, con excelencia y puede tener peso de oro. Entonces, ¿qué dice? Que cuando él regresa, el de Lucas 19, me gusta esa porque habla de recibir un reino. Y él le dice a todos los que fueron productivos, a todos los que trabajaron con excelencia, le dice, tú duplicaste tus minas y ganaste 10 más, te voy a hacer gobernador sobre 10 ciudades. Al otro le dijo sobre 5 ciudades. Y así sucedió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué relación hay entre el reino de Dios y eso? Que lo que tú haces, aunque aquí tú lo hagas en secreto y nadie lo sepa, nadie sabe que tú estás sosteniendo a una viuda. Nadie sabe que tú estás asistiendo a una anciana, limpiándola. Nadie sabe que tú estás haciendo un gran sacrificio para venir a la iglesia. Tú tienes que dejar de comer para pagar tu... Nadie lo sabe. Pero Dios lleva el ¿qué? El registro. Y él dice, cuando él regresa, hay que la gente cree que el cielo va a ser que tú andas por ahí flotando y solamente no. Esto va a ser vida real. Pero cada uno va a recibir galardones. ¿Sabe que la Biblia dice que algunos se van a salvar y no van a tener galardón? Se salvan, no van para el infierno, pero no tienen ningún galardón. Quizás alguien que se acaba de convertir y murió, no pudo hacer nada, va a tener el galardón de la vida eterna. Pero estoy hablando de galardón por ese esfuerzo, por ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que va a hacer. Vamos a ir rápidamente a otra faceta. Ya hemos hablado de la redención, ya hemos hablado de que Él fue a prepararnos lugar. Yo le estoy diciendo y poniendo esto en orden para que usted sepa que aquí no termina todo. Hay más, hay mucho más. ¿Y sabe otra cosa que Jesús fue a hacer o Jesús hizo? Otra fase es ponerle fin a la muerte. Apocalipsis 21:4 dice que ya no habrá más muerte. Y en Hebreos 2:14 y 15, quiero leer Hebreos 2:14 y 15, que dice así:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, como nosotros somos de carne y sangre, Cristo se hizo carne y sangre para que cuando Él muera, como Él murió, todo el que muera en Él ha pasado de la muerte a la vida. Por eso 1 Corintios dice, todavía morimos, pero 1 Corintios dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muero, pero no tengo ¿qué? Condenación. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijimos? Porque la paga del pecado es ¿qué? Pero es una muerte condenatoria. No es solamente la muerte física. Esa es una paga del pecado, la muerte física. No lo duden. Pero esa es una muerte que Jesús, ¿cómo diríamos? Acomodó, de modo que aunque muramos, resucitamos nuevamente con un cuerpo como la que Él tuvo cuando Él resucitó. Entonces la muerte no nos puede ¿qué? Subyugar. La muerte no nos puede agarrar ahí, porque volvemos a resucitar. Entonces, una de las últimas cosas, la Biblia lo llama que el último enemigo que Jesús va a derrotar es la muerte. Y en Apocalipsis 21, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y en el 21, un poco antes de cerrar, dice que el último enemigo va a ser ¿qué? Que Jesús va a destruir es la muerte. Jesús no solamente vino para salvarnos, Jesús también vino para destruir ¿qué? La muerte. Porque lea, póngame eso de nuevo por favor, no me lo quite. Son 2 versículos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. Esto es a quién. Aleluya. Y la otra, el siguiente versículo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban que durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente no quiere morir. La gente le tiene miedo a la muerte. Satanás nos tenía suave, porque si moríamos sin Cristo, condenación eterna. Pero ahora Cristo ha venido para que voluntariamente usted y yo podamos recibirle como nuestro Salvador. Y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso cuando un cristiano muere, claro, lo extrañamos físicamente, pero no estamos tristes y desesperados, porque entendemos que Él va a resucitar y que Él no está en sufrimiento. El que no es cristiano, no tenemos tiempo para explicarlo todo, y muere de una vez. De una vez. Lea Lucas 16. De una vez entra en sufrimiento. Nada dije que en paz descanse. La gente dice eso para ser, no sé, suave con uno. No puede descansar en paz. El único que puede descansar en paz es el que ha aceptado la redención de Jesús, que destruye el poder de Satanás por medio de la muerte. Démosle un aplauso al Señor. Y ya, la última. Así que hemos hablado de la faceta de la redención. Hemos hablado de la faceta de proveernos, no solamente redimirnos, sino que acompañarnos, sanarnos, proveernos, capacitarnos. Esa es parte del paquete. Hemos hablado de quitar de una vez por todas la muerte. Y la última que quiero mencionar es
sabe que hay una gran labor que Cristo tiene que hacer. Una grandísima labor. Yo quiero que miremos 1 Corintios 15, 25. El pastor, obispo, lo leyó hace un par de semanas. Y yo quiero, para clausurar esto de los... Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El siguiente. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Una de las tareas que Dios le dio a Jesús, y por eso digo que Él no ha terminado. Él terminó la faceta de la salvación. Todo el que quiere, porque es por voluntad. Así mismo como por voluntad le dimos la preeminencia a Satanás, por voluntad uno recibe a Jesús y le da la preeminencia a Él. Pero una de las grandes tareas que Dios, el Padre, le dio a Jesús es derrotar a todos sus enemigos. Todos, hombres y mujeres, incluido, y también Satanás y sus demonios. Cuando usted lee Apocalipsis, mucha gente se asusta. Ahí usted oye de los caballos del Apocalipsis, usted oye de todas, usted oye de la guerra de Gog y de Magog y de Armagedón. ¿Sabe lo que Cristo está haciendo en estas cosas? Él está destruyendo a todos los enemigos de Dios. Porque cuando Cristo regresa, imagínate, Cristo regresa. Y la Biblia nos da a entender que usted y yo también regresamos con Él. Estamos en el cielo celebrando. La Biblia nos considera la novia. Él viene y presenta a su novia a la iglesia, al Padre. Tenemos gran fiesta, se dan los galardones. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, recibe esto, recibe. Después de la fiesta, Él baja a la tierra. Eso es lo que se llama la segunda venida. Dice la Biblia que Él pone sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte en dos. De una vez hay un grupo de personas, cuando Él piensa que vienen a atacar, están peleando contra Israel. ¿Usted cree que lo de Israel se va a resolver? ¿Dios escoge a Israel porque Israel es bueno? No, sino porque de todos los pueblos de la tierra fue el único que le servía a Él. Los otros pueblos eran paganos, tenían dioses de madera, de cobre, de plata, de oro. No estaban sirviendo a Dios y tenían hasta muchos dioses. Regresa la Biblia, dice, con los santos, con usted y con yo. Yo no me lo quiero perder. Yo no sé nada de pelear, pero ahí el Señor nos va a capacitar. El Espíritu del Señor, ¿verdad? Y dice que pelean contra todo ese ejército, mueren, libera a Israel, hay una nueva situación y Cristo reina por 1000 años. Cuando usted lee Apocalipsis 4, Jesús es presentado, léalo, como un cordero inmolado que ya fue. No se le presenta como un rey, se le presenta su primera aparición, aparte de la introducción en capítulo 9, es como un cordero inmolado. Inclusive en el capítulo 14, Jesús sigue siendo presentado como un cordero inmolado vencedor. Pero a medida que uno va avanzando, capítulo 10, se presenta a Jesús como un jinete en un caballo blanco, un vencedor, porque el caballo blanco era señal de autoridad y de victoria. Se le presenta como un jinete en un caballo, y más adelante se le va presentando con nuevos nombres. Se le presenta como el Verbo de Dios. ¿Dónde oímos del Verbo de Dios? Juan 1. En el principio era el ¿qué? El Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... Allí se le presenta en Apocalipsis como el Verbo de Dios. Se le presenta como el fiel y verdadero, que ha sido fiel a Dios en toda la tarea, en todo lo que tenía que hacer.
fue fiel y se le presenta, aleluya, como Rey de reyes y Señor de señores. Y hay una parte en la Biblia que nos dice que todo ojo que lo verá y todos los tendrán que reconocer como que Señor. Esa es la fase donde Cristo establece por 1000 años para que se cumpla eso de que todos tienen que reconocer. En esta tierra, Cristo va a ser Rey de reyes y Señor de señores. Y su capital va a ser Jerusalén. Yo tuve la oportunidad de ir a Jerusalén. La conozco. Pero va a ser una Jerusalén renovada. ¿Y quiénes van a estar gobernando la tierra con Jesús? Los santos. Hermano, hermana, su lucha no va a ser en vano. Lo que usted tiene que resistir no es en vano. La cruz no es el punto final. La cruz no es el punto final. Hay mucho más. Dios está preparando por medio de Cristo moradas eternas. Dios está preparando por medio de Cristo galardones. Y Dios está preparando por medio de Cristo posiciones. ¿Qué clase de posición quiere usted? Aquí se necesitan los títulos universitarios y cosas así. Allá en el cielo se requiere, ¿sabe lo que se requiere? Ser como uno de los títulos de Jesús: fiel y verdadero. Sea fiel. Jesús le dijo a una iglesia: sé fiel hasta la ¿qué? Hasta la muerte, hasta el día que tú mueras. Sé fiel y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. No tenga miedo. Sí, es un reto, es difícil. Quizás nadie en tu casa, nadie en tu trabajo, nadie en tu escuela, nadie en tu barrio, nadie en tu familia. Crea, te llaman una boba, un bobo. Vive en la iglesia, va todos los miércoles, todos los viernes, todos los domingos. Boba. Pasa leyendo la Biblia. No quiere emborracharse con licor. No quiere tanta muchacha bonita que hay por ahí. Y dama está con la esposa. Pero la Biblia dice, Jesús dice, eso no es todo. La cruz no es el último lugar. Hay más allá de la cruz. Apocalipsis: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea sus obras. Vale la pena servir al Señor. No tengas temor. No tengas temor de tu cruz. No tengas temor del precio que tienes que pagar. No te eches para adelante. Siga, porque Cristo tuvo que pasar el camino. Ahora nos toca a nosotros, pero no nos ha dejado solos. Ha enviado el Espíritu Santo, ha enviado a su palabra, ha enviado a personas que nos ayuden para que podamos ir así. No te rindas, no te rindas, no te rindas. La cosa puede ser difícil. A veces puedes pasar necesidad y la necesidad puede ser física. A veces te gustaría tener un esposo y no hay ninguno por ahí y dice: me voy a morir sin casarme. Puede que sí, pero tienes a Jesús. Esto es pasajero. No robe, no coimee, que nadie te corrompa. No haga las cosas que no son correctas, porque la cruz no es el último lugar. Jesús todavía no ha terminado. Él está completando. La Biblia dice que Él está a la diestra de Dios y está rogando
por ti y por mí. Y el libro de Hebreos nos hace entender que Dios permitió que Él pasara por todo eso, para que Él pudiera ser un sacerdote piadoso, un sacerdote misericordioso, para que Él entendiera lo que tú y yo pasamos y pueda tenernos ¿qué? Misericordia. Y por eso Él está rogando allí a la diestra de Dios por ti y por mí. No te rindas. Quizás tengas que llorar, llora, pero levántate de nuevo y sigue. Quizás tengas que padecer algo, padécelo, pero levanta de nuevo y dice: no estés fallando a Dios, sé fiel y sé verdadero, porque tu galardón, aleluya, tu galardón es seguro. Lo que haces, hazlo de corazón, aunque sea poco, hazlo de corazón, hazlo con excelencia. Si vas a servir al Señor, sírvele con todo lo que tienes. No tengas miedo, no te eches para atrás, no te rindas, porque vas a tener un lugar en la mansión celestial. Vas a tener una posición en el reino milenial de Cristo. Vas a tener un nombre, hasta un nombre nuevo, dice la Biblia. Dios te va a dar. Si te llamas María o Esteban, eso no va a ser tu nombre allá. Ya Jesús no se va a llamar Jesucristo. La Biblia dice que Él va a tener un nombre nuevo. Y sus títulos: Señor de señores, Rey de reyes, fiel y verdadero, Verbo de Dios. ¿Cuál será el tuyo? Quiero darle una oportunidad a alguien que quiera reconocer que un día como hoy Dios mostró su mayor amor. Y no tiene que ver con qué pecado usted ha hecho. Eso no le importa a Dios, porque el pecado más chiquito es pecado. Nadie puede tirar la primera piedra, nadie. Dios solo quiere que nosotros creamos en Jesús y permitamos que nos redima, que nos regrese al dueño original, que es el Padre. Si usted quiere que oremos por usted en este día de Viernes Santo, aleluya, para que lo que Jesús hizo hace 2000 años tenga valor para ti hoy. Si todavía no has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo, si eres una persona que lo había hecho y te descarriaste y has regresado y quieres afirmarte, es una cosa sencilla. Lo único que vamos a hacer es orar contigo. No te podemos salvar. El que te va a salvar es Cristo. No merecemos ningún mérito, solamente somos facilitadores. El que hace el trabajo es Jesús. ¿Qué tal si tú levantas tu mano diciendo: quiero aceptar a Jesús? Bien, veo esas manos, bendiciones, veo esa mano, veo esa mano, veo esa mano, veo esa mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo esa mano. Voy a pedirles un favor, ya sea para recibir o para reconciliar. Esto va a ser rato. Guardando el distanciamiento, quiero que usted venga acá adelante. Los que levantaron la mano para reconciliarse o para recibir al Señor, vengan acá adelante, por favor, sin temor. Y nosotros vamos a sin temor, gracias. Gracias, puede virarse para acá, la espalda hacia el público. Aquí con el distanciamiento. Quiero pedirle a las hermanas que puedan y hermanos que me ayuden en la oración. Otra persona aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Por favor, acompáñelos. Estén orando por. ¿Hay alguien más? Muy bien. Vamos a orar por estas tres damas que están aquí. Sé que algunos otros levantaron sus manos, pero pude ver que algunos ya habían recibido al Señor. Ustedes están haciendo feliz a Dios
están haciendo que Jesús diga: qué bueno que fui a la cruz, porque aquí está ella, aquí está ella, aquí está ella. Y ella va a ser hija de Dios, porque yo pagué el precio por ella. Señor, te damos gracias por estas damas que han llegado. Te damos gracias por ellas, te damos gracias por sus familias. Te damos gracias por el cambio que tú vas a hacer en sus vidas, por la nueva vida que tú vas a darles, Señor. Oh Dios, ellas han venido confiando